Hay muchísimo que hablar sobre Venezuela. Es difícil ver cómo sintetizar tantas ansias de información que hay, ¿no? Con todo esto que está pasando, pero vamos a empezar comentando tras estas semanas después de la captura de Maduro, qué ha cambiado en el país, si es que los cambios han sido ostensibles o no y en qué áreas tú los definirías. Un abrazo gigante, de verdad. Gracias por la preocupación por Venezuela y todo lo que nos ocurre. Eh, Fíjate que lo que vivimos fue un cambio de líder, ¿no? Un cambio en la estructura, en la coalición que mantiene el poder en Venezuela. Pero no hay un cambio de régimen, todavía no hay un cambio de sistema político y más bien el reacomodo de la élite que está en el poder no termina todavía de cuajar, como decimos en Venezuela, no termina de aceptarse. O sea, es decir, están en una crisis interna, hay ruido, hay una traición, es decir, una parte del chavismo entregó a la otra, un grupo entregó a otro, pero al final el mundo descubre que el poder en Venezuela no estaba en manos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sino que era una coalición que comparte tanto espacios de poder como líneas de negocio, líneas de financiamiento. Entonces, esa gente, para mantenerse en el poder, mantiene un aparato represivo que sigue en este momento completamente intacto. Podríamos decir que antes teníamos más de 1.000 presos políticos y ahora tenemos más de 1.000 presos políticos. Es decir, esa situación, aunque haya liberaciones, aunque haya anuncios de liberaciones, no ha cambiado en su gravedad y sobre todo no han sido removidos los responsables de que esas personas estén en prisión, porque también el mundo descubre que la gente no estaba presa por Nicolás Maduro y Sila Flores, sino que Nicolás y Sila tienen su grupo de presos, los hermanos Rodríguez tienen sus presos, Diosdado Cabello tiene sus presos, Vladimir Padrino López, y también muchos alcaldes, gobernadores, ministros, viceministros, incluso influencers del chavismo, gente que vive de hacer videos, tiene sus propios presos políticos, como una cuota de poder. Entonces es una situación donde la sociedad siente que sí, que se removió algo, que hay un inicio de un cambio de algo, pero no estamos formalmente en un proceso de transición y lo que ha cambiado hasta ahora, pues nos pareciera ser los acuerdos energéticos de Venezuela con Estados Unidos. Sobre los presos políticos, yo he estado viendo en las noticias que por una puerta están saliendo unos y por otra parece que podrían entrar otros. Vi las noticias de unos jóvenes que habían detenido por celebrar o de modo paralelo a la captura de Maduro. Estas personas siguen en la cárcel. Hay nuevos reportes de presos políticos nuevos en estas semanas. Los que se han reportado como detenciones en estos días han sido, por fortuna, liberados. Esta noticia de los 16 niños presos en Barcelona, vamos a decir, al oriente de Venezuela, del estado Anzoátegui, es absolutamente real. Fueron detenidos después de la captura de Maduro, porque en ese barrio se juega carnaval, no en la fecha del carnaval, sino con el cambio de año. Es decir, era como una fiesta de fin de semana de niños mojándose unos a otros y corriendo, es tradicional, y al Consejo Comunal no le gustó, siempre sabes, el chavista del barrio, el jefe de calle del barrio, los denunció con la policía se los llevó de manera aleccionadora. Lo que ocurre es que durante días los familiares no lo informaron por miedo. Imagínate, ya 16 niños presos y los aterrorizan a todos, pero cuando por fin se hizo público, nada más vamos a decir, esa exposición pública, esa vergüenza pública, hizo que en la noche los excarcelaran. Es horrible, que haya ocurrido es horrible, y lo que te demuestra es que el aparato represivo sigue intacto. No solamente los cuerpos como el de GESIM o el SEBIN, los cuerpos de inteligencia, o la FAE, la DAET, que son cuerpos de exterminio, sino que además tienes esta cosa que el chavismo llama inteligencia social, que básicamente son delatores, son los sapos, los que las comunidades delatan y entregan a sus propios vecinos, bueno, porque son una suerte como de líderes carcelarios, pero como si la cárcel fuese el barrio, ¿no? Una cárcel a cielo abierto. Ese sistema no termina de caer, pero sí es muy interesante algo, y es ver a los chavistas tratando de ver con quién se acomodan, ¿no? Es como que no terminan de entender, bueno, que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez están pactando con Estados Unidos, son un gobierno títere de Estados Unidos, son los nuevos cachorros del imperio, y claro, el chavismo con todos sus años de narrativa antiimperialista no sabe bien con quién acomodarse, a quién obedecer, y por eso también en ese caos ves que hay detenciones y liberaciones. ¿Quién manda hoy en Venezuela?
Es una pregunta muy divertida y triste porque el poder sigue estando repartido entre los hermanos Rodríguez, una suerte de Lannisters de bajo presupuesto que tienen el poder ejecutivo y el legislativo. Tienes todavía a Vladimir Padrino López en el Ministerio de la Defensa, algo que es absolutamente incomprensible porque sería como el ministro de la Defensa más fracasado de la historia de Venezuela, básicamente porque le capturaron al presidente, ¿no? Y se lo llevaron. Y además no hubo ningún tipo de acción posterior que revisara cómo funcionaron los sistemas antiaéreos, cómo funcionó la defensa, no hay una interpelación, no se revisan los presupuestos de mantenimiento, no se sabe quién estaba de guardia, quién era el responsable, y que sea ratificado como ministro de defensa puede indicar o que hay una complicidad interna o que hay una incapacidad necesaria, ¿no?, para estar en ese cargo. Y tienes como ministro de Interior y Justicia a Diosdado Cabello, quien junto a Delcy Rodríguez coordinan todo el aparato represivo, inteligencia, contrainteligencia, cárceles, centros de tortura y muchas cosas que dependen de ellos. Entonces ahí hay un reparto de poder fáctico, de poder de fuego, y luego tienes el poder económico, que en ese caso sí es algo de lo que se ha ido apropiando Delcy Rodríguez poco a poco. Algunos hacen la comparativa de esto como con Betty la Fea en la novela, que es que poco a poco iba tomando control de la empresa, solo que Betty era un personaje noble, y me disculpas la metáfora, pero es que sí, a Delcy le dieron la vicepresidencia económica, la dirección de PDVSA, encargarse de hidrocarburos, encargarse de minería, encargarse de muchas cosas. Entonces, claro, el poder económico depende en buena medida de ella y sus decisiones y de los actores y facilitadores a su alrededor, que incluye grupos de empresarios, grupos de banqueros, algunos lobistas de petróleos y de bonos que impactan en Venezuela. Entonces, ellos son los que gobiernan, sí, son los que mandan, no se sabe, porque han llegado a acuerdos con Estados Unidos, están obedeciendo a Estados Unidos, están siguiendo la ruta que les trazan desde allí. Lo que pasa es que han pasado muy pocos días. Entonces, entender cuánto y cómo se reparte ese poder es muy difícil, sobre todo porque ellos necesitan mantener un discurso ideologizado de resistencia revolucionaria, bueno, para no fracturar tanto sus bases, que son las que te digo que están dispersas. Yo estaba viendo hoy una noticia que me pareció un poco divertida sobre cómo están pidiendo a los venezolanos que envíen cartas de amor a Maduro a la cárcel. Tú hablabas hace poco que una parte del chavismo vendió a la otra. ¿Quiénes vendieron a Maduro? Maduro, ¿cómo fue capturado de una manera tan sencilla en apariencia? O sea, fue una operación quirúrgica con mucha estrategia detrás, con muchísimo conocimiento, con un poder ¿cómo decir?, de fuego y de efectividad, yo creo impresionante. Ya, y se hablará de esta operación durante muchos años, por lo, es decir, la manera en la que se ejecutó por completo. Pero al ver la respuesta, en el sentido de que Delcy Rodríguez es sumisa a Estados Unidos, no declara a Estados Unidos un país enemigo, no escala el conflicto, no hay, vamos a decir, el encargado de seguridad de Maduro ahora pasa a ser secretario de gobierno de Delcy, es decir, se asciende a gente clave que más bien debería estar en un interrogatorio, digamos, que debería estar siendo interpelada por su inacción. Entonces te das cuenta que sí, que Maduro en parte también fue entregado, fue acordado dejarlo solo, quitarle anillos de seguridad. Por eso lamentablemente quedaron solamente los cubanos, que al final era como su anillo más cercano, cosa que también nos lleva a otras discusiones sobre violación de soberanía, mecenazgo, no sé, distintas cosas, vasallaje, no sé qué, o algunas discusiones sobre la dependencia de Maduro con Cuba, pero sí, esa es la parte que entrega una a otra, los Rodríguez a Maduro y Siria, y no por eso estamos incómodos, es decir, que Estados Unidos haya generado la presión suficiente como para que el chavismo se quebrara, era una forma de atender la crisis venezolana. Es decir, si tienes una situación de secuestro, ¿qué haces con los secuestradores? O sea, o los acabas a todos, o negocias a ver quién de los secuestradores se entrega o entrega al otro y se quiebra. Y eso es un método que estaba sobre la mesa, y por eso la presión internacional era necesaria. Y yo creo que es lo que te descubre también esta operación de Estados Unidos, que es que todo lo que los venezolanos hicieron durante muchos años fue necesario, le demostró al mundo que hay hambre, libertad y democracia, pero al final no era suficiente si no había presión internacional. Y esa presión fue tanto que, bueno, una parte del chavismo ahora es un gobierno títere de Estados Unidos, imagínate. Los hermanos Rodríguez, Delcy no estaba en este caso por narcotráfico, que en teoría llevó a Maduro a ser capturado.
pero sí tiene una responsabilidad en todo el aparato represivo, y a veces pareciera que en estas conversaciones que han salido con Estados Unidos se le mostrara a ella como una moderada. ¿Es acaso Delcy Rodríguez una moderada? ¿Qué responsabilidad tiene ella en todas las torturas, en todos los asesinatos, las personas desaparecidas que ha tenido Venezuela en los últimos años? Sí, la narrativa de la moderación es una narrativa inventada ¿cómo decir?, como oficinas de relaciones públicas, que además sostienen algunos grupos empresariales venezolanos, gente que le hizo lobby a Delcy Rodríguez, que contacta al New York Times para que haga este trabajo donde dice que es moderada, y todo eso es mentira. Al final, Delcy y Jorge Rodríguez son personas formadas en el socialismo, en el comunismo, son personas además súper ideologizadas, y que además se han beneficiado de un aparato represivo ideológico a través de todos estos años. Es decir, no son distintos al chavismo, son la esencia del chavismo. Lo que son es pragmáticos, y eso es distinto. Es decir, es gente que ante distintas presiones ha sabido moldearse para mantenerse en el poder. Y ese es un punto distinto al fundamentalismo de algunas personas en el chavismo. Voy a explicar un punto muy sencillo. Por ejemplo, en el 2019 llegan las sanciones petroleras vamos a decir, a Venezuela, a PDVSA, que es lo que el chavismo llama el bloqueo, y un montón de mentiras. Al final fueron unas sanciones a la industria petrolera. Esas sanciones tienen una dimensión que es, por un lado, protegen en Estados Unidos algunos bienes de la República, unos bienes que el chavismo estaba liquidando, rematando, vendiendo para quedarse con el dinero, como las refinerías en República Dominicana, las refinerías en otros países. O sea, el chavismo estaba autofagotizando el aparato público venezolano, o sea, vendiendo las empresas básicas de Guayana como chatarra, desmontando infraestructura venezolana para liquidarla y quedarse con el dinero. Entonces, las sanciones protegen unos bienes que están en Estados Unidos, es una parte bastante buena, y por otro lado generan un nivel de presión sobre los modos en los que el chavismo administraba el petróleo, que los obliga a tomar decisiones. El chavismo en el 19 decide tres cosas, y detrás de eso está Tarek El Aizami y está Delcy Rodríguez y otra gente. Ellos deciden permitir la libre circulación de dólares, de divisas, antes estaba prohibido. Ellos permiten la libre importación de productos, antes estaba prohibido, todas las importaciones eran estatizadas, centralizadas, lógica socialista de control, y permiten que haya libre precio. Es decir, ya no es el Estado el que le pone los precios a las cosas, que era una política que durante la década anterior había generado hambre, escasez y demás. Entonces, fíjate las tres variables: dólares, importaciones y precios. Y ellos soltaron esos controles, soltaron, sin soltar el control político, sin soltar el poder. Entonces fueron pragmáticos, dejaron a un lado la arquitectura socialista de control económico, de hambre por diseño, de crisis por diseño, para que la gente fuese dependiente y miserable del poder, para depender de las cajas CLAP, y lo que lograron en un año es que todos los anaqueles se volvieron a llenar. Entonces volvimos a tener azúcar, leche, harina, café, huevo, y dejamos esa etapa que llamábamos nosotros la etapa cubana, la etapa, era nuestro propio periodo especial, pero porque el chavismo había generado esos controles, esos bloqueos internos a la población. O sea, tú en Venezuela podías tener dinero y no conseguir las cosas, bueno, porque al chavismo no le daba la gana. Incluso, cuidado con esto, el chavismo controlaba cuánto podías comprar a la semana, y controlaba que los familiares de unas regiones del país no le pudiesen enviar comida a otras regiones a través de paquetería, a través de autobuses. O sea, que tú mandaras 2 kilos de harina, 3 kilos de azúcar, te la quitaba la guardia. O sea, todo eso en un control hasta el 2019. Entonces, voy a esa imagen porque lo que hizo Delcy y lo que hizo Tarek El Aizami y ellos en conjunto con Nicolás Maduro fue ser pragmáticos en lo económico, sin dejar el poder político, preservando el poder político. En este momento han hecho más o menos lo mismo. Es decir, sacrifican a Maduro, están dispuestos a liberar a algunos presos políticos, tratar de engañar a Estados Unidos con esto, con tal de preservar el poder político a toda costa. Vamos a ver cuánto tiempo le dura eso, porque Estados Unidos puede jugar un poco más fuerte, o sea, puede imponerse un poco más hasta dónde le pone límites a esta gente. Pero ponerlos a ellos a desmontar su propio tinglado, no es una mala noticia exactamente. En el caso de Cabello, al menos la visión que tenemos de Cuba es que era el hombre fuerte del castrismo, mientras que, bueno, Maduro quizás era la figura pública, pero el poder real se concentraba más en Cabello. Esto es una visión que nos llega a Cuba, pero ¿qué tan cierta es?
¿Qué papel tiene hoy Diosdado Cabello en todo esto que está ocurriendo? Al inicio se veía como un poco más beligerante, Delcy quizás más dispuesta a negociar. ¿Esto es una pantalla? ¿Qué está pasando? Yo no comparto la idea de Diosdado y Cuba, sobre todo porque no, él no parte de formación ideológica en Cuba, como sí lo hizo Maduro en los años 80, o la familia de Delcy y Delcy Jorge Rodríguez. Diosdado Cabello no es una ficha ideológica, no es alguien que haya viajado a Cuba tantas veces, creo que ha ido una o dos veces a lo largo de toda la revolución, al menos públicamente. No es, o sea, no se le ve que sea en la línea cubana. Eso era más bien Maduro y otras fichas en su estructura. Diosdado es militar, Diosdado es un milico además que está vinculado a muchos negocios en Venezuela, negocios digo, pues decir, a mucho presupuesto público siendo ministro, y bueno, lo suyo ha sido los negocios. Entonces, Diosdado más bien se encarga públicamente de ser parte de la estructura represiva, desde el señalamiento, la estigmatización de la disidencia, el señalar a quién se llevan y a quién no, hasta coordinar las acciones de cuerpos represivos que detienen, desaparecen, torturan y demás. Lo que pasa es que dejarle eso solo a Diosdado no tiene sentido. Cilia Flores tenía sus propios cuerpos de seguridad, Maduro tenía los suyos, los Rodríguez tienen los suyos. Es decir, cada tribu en el poder tiene capacidad de fuego, capacidad de represión, tiene jueces y fiscales, tiene tribus, eso se le llaman tribus. Cuando cayó Tarek El Aissami, por ejemplo, Tarek El Aissami era el tercer hombre más importante del chavismo. Cuando él cae en desgracia, porque calculan que se pudo haber robado 20.000 millones de dólares en 2 años en PDVSA, pues imagínate la bestialidad de eso. Él cae y cae un grupo de jueces, un grupo de fiscales, un grupo de empresarios, un grupo de facilitadores de negocios, un grupo, o sea, la tribu de Tarek El Aissami. En este momento no hemos visto todavía el despliegue, vamos a decir, la caída de la tribu de Cilia Flores y Nicolás Maduro, eso todavía no termina de ocurrir, pero si ves que Delcy Rodríguez está montando, está cambiando gente. Y Diosdado, pues tiene algo que reclamar. Es decir, es de los pocos originales del 4 de febrero del 92, es de los que dice ser más leal a Hugo Chávez, y sobre todo tiene poder represivo. Poder represivo, cuando uno dice poder represivo, no es solamente contra la disidencia, es entre ellos, esa es la otra. El chavismo se espían unos a otros, en el chavismo hay rehenes de unos grupos y otros, hay gente del chavismo presa porque un grupo quiere joder al otro, y me disculpas el término. O sea, así operan, es como una mafia, una coalición de mafia con sus propias tensiones internas. Entonces, yo diría que hay que seguir su desempeño y ver si es posible aumentar distintas formas de presión externa, sobre todo aquellos que están vinculados a negocios sucios, a juicios por crímenes de lesa humanidad, vamos a decir, cosas que puedan ser deudas ante la justicia internacional. ¿Tú crees que era una utopía que María Corina y Edmundo, como presidente electo, estaban las condiciones creadas después que se llevaron a Maduro para que ellos se incorporaran al país? María Corina y Edmundo, vamos a decir, si los Estados Unidos se llevan a Maduro y después le dicen a ellos, tranquilos, entren a Miraflores, sería, vamos a decir, absolutamente falso que había condiciones para eso, sería una estructura muy frágil, una estructura que pudiese ser acabada en horas, es decir, no hay capacidad de control institucional para eso, no hay capacidades instaladas para esa toma del poder, y luego tendrías a todo el hemisferio diciendo que son el gobierno títere de los gringos, que son, ¿sabes?, los nuevos tutelados. Así que ese guión no, de hecho no funciona, y por eso María Corina y Edmundo no salieron a reclamar y decir el poder es nuestro. No, hay unas condiciones que tienen que construirse, que tienen que ocurrir, y la duda que tenemos los venezolanos es si va a pasar o no, y cuál es nuestro rol, porque tampoco vamos a jugar banca hasta que Estados Unidos quiera. Es que la sociedad civil tiene que moverse y exigir y presionar para que haya condiciones. Porque lo peor que nos puede ocurrir es una dictadura normalizada, que era lo que teníamos el año pasado, ese momento en el que varios actores tiraron la toalla, grupos empresariales empezaron a decir, bueno, Maduro hasta el 2031 y nosotros pues haremos lo que sea necesario para mantenernos a flote, y empezaron a hacer una agenda pro dictadura muy dura en el sentido de que, bueno, silenciaban a los familiares de los presos políticos, acallaban las protestas, domesticaban a las ONGs, trataban de que todo el mundo se alineara, y ya no era solo el chavismo, eran estos actores facilitadores.
Entonces, no, María Corina y Edmundo no tenían condiciones, y no las tienen aún hoy, para estar en el poder, pero sí pueden tener un puesto en la mesa de decisiones de la presión internacional que se está haciendo, para que en algún momento Delcy Rodríguez y quienes le acompañen, y yo siento que todavía en ese, quienes le acompañen, sobra gente que tendrá que ir saliendo de esa coalición de poder. Ellos tendrán que desmontar algunas cosas y a cambio de su propia supervivencia, pues dar paso a una transición. Y con esto te respondo también lo que me decías de si ella está vinculada o no a, a otros crímenes, y la respuesta a eso es que está vinculada a todas las estructuras de financiamiento del chavismo, a todas y a todas las matrices represivas en el país. Es decir, no hay algo que no pase por esa coalición de poder. Lo que pasa es que si ella negocia su supervivencia con Estados Unidos, pudiese decir, bueno, después se va, no sé, a Qatar, algún paraíso que la proteja y que la coja, y esa puede ser un rumbo de vida también, porque la otra opción es muy grave para los venezolanos, que sería una dictadura normalizada con financiamiento petrolero limpio de Estados Unidos. Y digo que es grave porque ese país seguiría expulsando gente, seguiría generando una crisis humanitaria interna, seguiría permitiendo la corrupción, que es lo más grave del chavismo, y no terminaría de desvincularse de grupos terroristas de Medio Oriente, de dictaduras de otras partes del mundo. O sea, sería un escenario muy malo. Lo que pasa es que no podemos hacer que sea inmediato. Ojalá haya presión para que haya transición. La oposición que queda en Venezuela se ha estado organizando, ha cambiado en algo la vida tanto política como social del ciudadano común en estas semanas. Es que es una pregunta compleja porque ese asunto de la oposición que queda en el país es raro. Primero, porque no hay una polarización entre los de adentro y los de afuera, aunque sí lo quieran mostrar. Los de afuera pueden volver en algún momento cuando haya condiciones, y la pregunta es cuándo las habrá. Es decir, no es que están afuera de vacaciones, no es que están afuera dándose un lujo y tal, es que están afuera porque si estuviesen dentro estarían muertos, o estarían desaparecidos, o estarían siendo torturados. O sea, no, y vamos a decir, su situación puede cambiar rápidamente. Algunos de ellos pueden empezar a volver a Venezuela cuando haya condiciones. Entonces, dentro del país tienes al menos dos grupos. Tienes un grupo de opositores que se han mantenido en la clandestinidad, algunos de ellos han empezado a asomarse, Alfredo Ramos, Delsa Solórzano, Andrés Velázquez, gente que participó en las primarias opositoras, gente que trabajó para la campaña del Mundo y María Corina. O sea, ahí hay un grupo de demócratas que han hecho resistencia dentro de Venezuela y fuera también, y que tienen presos políticos y que siguen haciendo cosas. Ellos pueden ir articulándose. Y luego tienes un segundo grupo que dice ser opositor, pero que siempre hay que poner un asterisco, siempre, porque su acción no corresponde con lo que es una oposición. Primero, no se oponen, no se oponen, es decir, obedecen al chavismo, siguen las líneas del chavismo. Hay como una suerte de crítica, pero muy domesticada, muy controlada, y el temor es que estén allí cumpliendo un rol adjudicado por el chavismo, para desplazar a la oposición democrática, a la oposición que sí quiere un cambio en Venezuela. Digo que hay que ponerle un asterisco porque, por ejemplo, algunos de ellos recibieron un partido político de parte del chavismo. Es decir, mientras todos los partidos opositores están ilegalizados, no pueden participar, a este grupo le regalaron un partido. Eso no lo logras si no eres alguien afín al poder, si no eres alguien que pactó con el poder algo de espaldas al país. Lo otro es que les dieron garantías para participar electoralmente, cosa que no le dan a la oposición real. Lo otro es que incluso participando, garantizándole eventos públicos, cobertura de medios de comunicación, cobertura en medios estatales, imagínate eso, el chavismo usó medios estatales para promocionar a lo que ellos llamaban oposición. Incluso con eso no tuvieron los votos suficientes. Y no los tuvieron, de verdad, no tienen cómo demostrar que tuvieron votos suficientes para ser diputados en el Parlamento, y aún así el chavismo les regaló unos curules. Entonces, claro, si pones todo junto, un partido regalado, condiciones para participar, facilidades, y además te regalan el cargo que ni siquiera ganas con votos, tú no eres opositor. O sea, me disculpo. O sea, entonces, hay prensa internacional cayendo en esa narrativa porque lo que quieren pintar es la oposición que está dentro de Venezuela, la oposición moderada, la oposición que sí dialoga con el chavismo, como si fuesen méritos, como si fuesen honores, ser unos títeres del chavismo, y es más o menos lo mismo que hacen con Delcy. O sea, Delcy la moderada, Delcy la chavista con la que sí se puede hablar, Delcy la persona con la que se puede llegar a acuerdo. Y
La política no es eso, vamos a decir, eso es un teatro. La política en este caso es el control del poder, la gestión del poder. Entonces la oposición que aspira al poder es a la que respetaría, no a la que está aspirando migajas de poder. Ahora con la salida de Maduro y su esposa, ¿crees también que haya salido la presencia cubana o el control que había del régimen cubano hacia Venezuela? No, no, hasta ahora no tenemos indicadores completos de eso. Para nosotros ha sido lesivo, ha sido además un acto de enorme corrupción y yo creo además que en términos humanitarios ha sido dañino tanto para Venezuela como para Cuba. Es decir, te puedo hablar de médicos cubanos que conocí en Venezuela desde hace más de 20 años, porque la misión Barra Dentro llegó en el 2004, y lo que vimos fue explotación laboral, lo que vimos fue esclavitud moderna, gente que era explotada, que el dinero no le llegaba completo a sus familias, que muchos de ellos, cuando digo muchos, son miles, se fugaron, o sea, los fugamos, ayudamos a que se fueran. Médicos cubanos que usaban Venezuela como trampolín para cruzar a Colombia y irse a Estados Unidos. Y de verdad que bueno por ellos, pero fue horrible. Sí, horrible en el sentido de cómo ese tutelaje cubano terminó afectando variables importantes en Venezuela, tanto el control de la identidad, por ejemplo, estuvo en manos de los cubanos mucho tiempo, el control de la seguridad, el control de prácticas compartidas de métodos de tortura, de desaparición, de diplomacia. A mí me tocó ver en Naciones Unidas cómo la delegación cubana le hacía la tarea a Venezuela en la ONU Ginebra. Entonces decías, bueno, pero qué falta de dignidad es esta. Y es eso, es que Cuba, digo Cuba, no, la dictadura cubana logró un control sobre el chavismo absolutamente vergonzoso. Yo no creo que haya terminado. Estados Unidos probablemente esté haciendo algún tipo de trabajo de inteligencia para ver cuáles son sus límites o hasta dónde llega, pero no, esto es mucho más profundo y siento que la disidencia cubana en todas partes, no solamente la de Miami, sobre todo México, España, Panamá, la disidencia cubana y la disidencia venezolana tiene que moverse juntas para entender cuáles son las matrices de cooperación. Porque viene la otra, disculpa que me extienda. A veces uno habla del efecto de Cuba en Venezuela, pero poco se habla del efecto de Venezuela en Cuba. Es decir, que Venezuela haya financiado el aparato represivo cubano es una vergüenza para nosotros, que haya compañeros en Cuba presos porque el régimen está recibiendo plata de Venezuela y con eso se oxigena, es un asco. Que el ministro de Economía cubano haya pasado por Venezuela y haya inventado en Cuba cosas que vio en Venezuela como bodegones, la inflación, la hiper, un montón de la devaluación de la moneda, un montón de cosas que han... Claro, las tasas paralelas, esas son cosas donde yo he hablado con amigos cubanos y digo, ya va, pero es que ustedes, digo, Cuba también aprendió unos horrores de Venezuela que, bueno, vamos a tener una deuda histórica todos con todos. Y empezar a identificar esos patrones es clave, porque Cuba también sofisticó su aparato represivo aprendiendo lecciones en Venezuela. Entonces, no, a esto le falta mucho todavía. ¿Tú dirías que hoy está más cerca la democratización de Venezuela o te vas más hacia la variante de que quizás mute un poco la vida económica del país, pero la dictadura se mantenga? No, yo soy de la línea de los esperanzados, o sea, estamos más cerca de la democracia, estamos más cerca de la transición, más cerca de lo que estábamos el 2 de enero, más cerca de lo que estábamos al final de año pasado, cuando la gente comía las uvas o brindaba o se abrazaba y decía, bueno, ¿hasta cuándo esto? Por supuesto que estamos mejor. Además, no hemos evaluado todavía el efecto que es que Maduro y Cilia Flores estén presos. O sea, eso todavía es tan contundente que yo creo que la mayoría de los venezolanos no lo termina de procesar, sobre todo los chavistas. Creen que esto es temporal, creen que la causa es falsa y no. Apenas empieza, es inédito en la historia, no había pasado algo así de duro y va a generar más fracturas y más quiebres. Y digo que estamos más cerca de la democracia porque también esa presión sirve para que la propia Delcy y la gente que la acompaña sepa que no es sostenible un país donde ellos sigan desapareciendo gente, presionando, persiguiendo la disidencia. O sea, no puede. Sobre todo, fíjate esta tensión que hay entre las propias empresas petroleras que quieren invertir en Venezuela, pero el chavismo no les garantiza Estado de Derecho, no les garantiza debido proceso, no les garantiza un tribunal para reclamar si hay un problema, no les garantiza contrapesos institucionales que puedan dirimir un conflicto. O sea, el chavismo cree
que las condiciones de trabajo óptimas para cualquiera que invierta en Venezuela es que tú tengas el teléfono de un ministro y lo llames si un guardia te para una carga para robarte, si un colectivo armado o un consejo comunal te quiere extorsionar porque estás trabajando. Ellos creen que es eso, o sea, el enchufe al poder. Eso es lo menos institucional que existe. El chavismo necesita, Venezuela necesita una institucionalidad mínima para poder operar económicamente muchos negocios, no el narcotráfico, negocios de verdad, o sea, negocios reales. Y esas condiciones no las decretas, esas condiciones las construyes. Y la construcción implica un camino a la democracia. Entonces sí siento que estamos mucho más cerca con vamos a decir, con la variable importante de que todavía no entendemos es cuál es el rol que va a jugar la sociedad civil venezolana. Es decir, ¿qué rol vamos a tener? A mí no me gusta que nos digan que tengamos que jugar banca o que hay que esperar. O sea, ahí hay que meterse desde el periodismo, desde la defensa de derechos humanos, desde los familiares de la víctima, desde los emprendedores, o sea, gente que quiera ser parte del país que va a construir. Yo creo que esa es como la premisa. O sea, el país del chavismo no es un país donde cabemos todos. Es un país excluyente, que persigue, que mata, que silencia, que expulsa a 9 millones de migrantes. Ese país no se ha acabado. Entonces, vamos a ser parte del país que queremos. Esa es la ruta, y siento que con Maduro y Cilia Flores, que es tan o más importante que él en la estructura, enfrentando un juicio a Nueva York, hay cosas que van a ir decantándose. Te voy a hacer una última pregunta y ya te dejo ir. En el caso de Cilia, en los medios cubanos hubo una versión muy romántica que dieron sobre ella, de que no se la iban a llevar, pero ella se antepuso porque no se llevaran a su esposo, entonces ella se entregó. ¿Realmente Cilia Flores qué responsabilidades tiene? Porque ahora tú mencionabas que ella también es determinante en esta estructura. Y se habla poco de ella, casi siempre se habla de los hermanos Rodríguez, de Maduro, de Diosdado, pero no tanto de Cilia. ¿Cuáles son los cargos que pesan para ella? Lo que comentas es parte de la narrativa, es parte de la propaganda, es falso, porque quieren mostrar a Cilia Flores como la esposa de Maduro, ¿no? Imagínate la amorosa esposa de Maduro que lo acompañan hasta el final. Es mentira. Cilia Flores es más importante en la estructura de poder en Venezuela. Cilia Flores, primero, es la persona que sí está formada en esa pareja. Fue la abogada de Hugo Chávez en los 90, fue la primera mujer presidenta del Parlamento venezolano, y con ella además se estructuraron leyes que desmontaron institucionalmente el país, que destrozaron lo que había de república para poder darle a Hugo Chávez algo más personalista, más monárquico, como él lo quería. Esa fue Cilia Flores, fue la estructura de cómo se acabó la separación de poderes en Venezuela, dependió de ella. Luego fue procuradora de la República. Claro, cuando Maduro pasa al poder, ella pasa a un rol de muda, de persona que no habla, de persona que no aparece en público, de persona que acompaña. Pero todos los que han trabajado con el chavismo saben que es Cilia Flores la que manda, que es Cilia Flores la que decide, que es Cilia Flores la que nombra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, jueces, directores, o sea, el aparato judicial depende de ella, muchas cuotas de poder en el Parlamento dependen de ella, centenares de sus familiares se enchufaron al poder, no centenares de familiares de Maduro, que no tiene tanta familia. Es Cilia Flores la que termina controlando esto. Que no haya sido vocal, que no sea como Murillo en Nicaragua, que no tenga un rol mediático, no significa que no mande. De hecho, es una persona que daba órdenes para la detención de gente. Y luego, en los cargos que están en Nueva York, hay uno solo que no lo incluye a ella, que es solamente para Maduro, pero todos los demás lo incluyen a ella. Y la incluyen por el rango que tenía. Es decir, sus vinculaciones a los negocios ilícitos que se están juzgando en Nueva York, la vinculan a ella desde 2020, que es cuando se hicieron las acusaciones. Entonces, sí, hay que verlo un rol como igualitario. Ahí sí yo creo que tenemos que jugarnos la carta del feminismo, de la igualdad. Cilia Flores no es solamente la esposa de Maduro, es una perpetradora más, y que además va a tener responsabilidades tanto ahí, quizás como en la Corte Penal Internacional o algunos procesos de justicia, porque de ella dependieron decisiones que dañaron la vida de la gente. Cuba necesita prensa libre. Ayúdanos a seguir informando. Agradecemos tu donativo con un souvenir de venta en bonfire.com/store/cubanet.
En YouTube, suscríbete al canal Noticias Cubanet. Búscanos en Telegram como Cubanet Oficial. Si tienes un iPhone, descarga ahora la aplicación de Cubanet en la App Store. Si usas Android, descarga la aplicación de Cubanet en Google Play. Noticias de Cuba, alertas en tiempo real, información verificada, directo en tu celular.